Hola queridos jóvenes, yo soy el Padre Oscar Méndez, misionero servidor de la palabra. Y en esta videocápsula quiero compartirte la historia de un gran santo, un joven mexicano, San José Sánchez del Río, que también le llamaban Joselito. San José Sánchez del Río, un hijo de la cristiada, nació el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, Michoacán, en México. Le tocó vivir la experiencia de una persecución anticatólica por parte del gobierno mexicano. Esta persecución que prohibía el culto público y afectaba el derecho de la libertad religiosa sucedió a inicios del siglo XX. Específicamente entre 1926 y 1929. Al decretarse las leyes de suspensión de culto público, San José Sánchez del Río en ese tiempo tenía 13 años. Su hermano Miguel decidió tomar las armas y defender a Cristo, defender su fe, defender a la Iglesia Católica. Joselito, viendo el valor de su hermano Miguel, pidió permiso a sus padres para alistarse en el ejército de los llamados cristeros, hombres de mucha fe que fueron capaces de enfrentar cualquier cosa por tal de defender el derecho de libertad religiosa y de defender los valores de la fe. Cuando Joselito pidió permiso a su mamá, ella trató de disuadirlo para evitar que él se fuera al ejército de los cristeros. Pero Joselito, con mucha valentía y con mucha fidelidad a Dios, le expresaba a su mamá que nunca antes había sido tan fácil ganarse el cielo como en aquellos momentos. Después su madre, ante la insistencia de San José Sánchez del Río, pues le pidió que escribiera al jefe de los cristeros para ver si lo aceptaban en dicho ejército. San José Sánchez del Río se puso a escribir una carta dirigida al jefe de los cristeros. Sin embargo, la respuesta fue negativa, puesto que él era menor de edad. Sin embargo, San José Sánchez del Río insistió al jefe de los cristeros y le decía pues que lo aceptara, que no le hace que pues no lo pusieran como soldado porque efectivamente era menor de edad, pero que si no participaba de manera activa, al menos fungiera como un asistente en las labores cotidianas. Ya estando en el campamento, San José Sánchez del Río se ganó el cariño de sus compañeros, que lo apodaron Tarcisio. Su alegría endulzaba los momentos tristes de los cristeros, pues en él veían un ejemplo de mucha valentía y de mucha fe. Muchos lo admiraban por su gallardía y por su valor. Incluso la mayoría de las noches, San José Sánchez del Río convocaba a algunos cristeros a rezar el rosario y pedir la intercesión de Santa María de Guadalupe, para que así las tropas tuvieran la fuerza y la valentía de defender la fe y el derecho de la libertad religiosa. El 5 de febrero de 1928 tuvo lugar un combate cerca de Cotija, Michoacán. El caballo del general del ejército cayó muerto de un disparo. Joselito, que lo iba acompañando, bajó del suyo rápidamente y se dirigió ante el general diciéndole: «Mi general, aquí está su caballo, sálvese, usted más importante que yo. No importa pues que usted se salve y que a mí me maten, usted más importante que yo. Yo no hago falta y usted sí, tome mi caballo». En ese momento San José Sánchez del Río fue tomado como prisionero y llevado ante el general callista, quien le reprendió por combatir contra el gobierno. Pero al ver su decisión, su arrojo y su valentía, le dijo: «Muchacho, eres un valiente, vente con nosotros. ¿Qué estás haciendo allá con los cristeros?». Ante este comentario del general, Joselito le respondió:
Eso jamás. Primero muerto. Yo no quiero unirme con los enemigos del rey. Yo soy su enemigo, fusíleme. Ante esta respuesta, el general mandó encerrar a Joselito en un calabozo oscuro y maloliente. Y estando capturado, San José Sánchez del Río pidió tinta y escribió una carta dirigida a su mamá, en donde le decía: Cotija, Michoacán, 6 de febrero de 1928. Mi querida mamá, fui hecho prisionero de combate en este día. Creo que voy a morir, pero no importa. Mamá, resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte. Haz la voluntad de Dios y ten valor. Y envíame la bendición, juntamente con la de mi padre. El 10 de febrero de 1928, como a las 6 de la tarde, lo sacaron del templo y lo llevaron al cuartel del refugio. Y como a las 11 de la noche de ese día, llegó la hora suprema. Llegó el momento de que Joselito entregara su vida, así como lo había hecho Cristo, por amor a la humanidad. Le desollaron los pies con un cuchillo, lo sacaron del mesón y lo hicieron caminar por la calle principal rumbo al panteón municipal. Los soldados que querían hacerlo apostatar lo martirizaban con muchísima crueldad, pero no lo lograron. Dios le dio la fuerza para caminar desde ese lugar donde lo tenían encarcelado hacia el cementerio. Y mientras iba caminando por la calle principal, Joselito no dejaba de gritar: ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Ya estando en el panteón, preguntó cuál sería su sepultura, y con un rasgo admirable de heroísmo, se puso al pie de la fosa para evitar el trabajo a los verdugos de transportar su cuerpo. Acto seguido, los soldados no dejaron de golpearlo, de martirizarlo, de hacerlo sufrir, porque querían pues hacerlo renunciar de esa convicción tan grande que tenía de entregar la vida a Dios por amor a la iglesia y por amor a su fe. Sin embargo, la crueldad de aquellos soldados era gigantesca y no cesaron de golpearlo, de martirizarlo, de apuñalarlo. En cada puñalada, San José Sánchez del Río gritaba: ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! En medio de aquel tormento, el jefe de la escolta, no por compasión, sino por crueldad, le preguntó: ¿qué le mandas decir a tus padres? A lo que San José Sánchez del Río respondió: que nos veremos en el cielo. ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Mientras salían de su boca estas exclamaciones, el capitán le disparó en la cabeza y el muchacho cayó dentro de la tumba, bañado en sangre, herido, martirizado. Sin embargo, su alma volaba hacia el cielo. Era el 10 de febrero de 1928, sin ataúd y sin mortaja, recibió directamente las paladas de tierra. Su cuerpo quedó sepultado, hasta que años después sus restos fueron exhumados y puestos en las catacumbas del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón en Zaguayo, Michoacán. Actualmente sus restos reposan en la parroquia de Santiago Apóstol, allí mismo en Zaguayo, Michoacán. Fue beatificado el 20 de noviembre del 2005 y canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre del 2016. Bien, queridos jóvenes, pues esta es una historia admirable, el testimonio de un mártir, el testimonio de un joven que a ustedes y a mí nos enseña que para verdaderamente amar necesitamos sacrificarlo todo. De tal manera que quien no esté dispuesto a sacrificarse jamás tendrá la capacidad de amar. Jesús y Joselito nos enseñan que en esta vida los que queramos dar testimonio con la palabra y con los actos y con la vida, necesitamos estar dispuestos incluso al martirio. Hoy son tiempos de persecución también. La pregunta sería para ti, joven: ¿estarías dispuesto a enfrentar el martirio por tal de defender tu fe?
Bien, sin duda, pues eso es un don, eso es algo que Dios da, pero yo creo que sí tenemos que meditarlo. ¿Qué tanto amo a Dios? ¿Qué tanto amo a Jesús? ¿Y qué tanto amo a mi iglesia? Bien, pues los invito a que sigamos en este camino de fidelidad, de amor a Dios, amor a los santos, especialmente a San José Sánchez del Río.